Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, estamos comenzando las actividades de las reuniones científicas que desde el año pasado las estamos realizando los días miércoles y a esta hora. Sabemos lo importante es que para todos también respetar un poquito los tiempos, porque bueno, todos tenemos otro tipo de actividades, pero nos parece fundamental el poder tener un horario de inicio y un horario de finalización. La idea es que tengamos estas actividades durante una hora. Esta es la primera actividad del año. Eh, lo que les quiero comentar a modo de introducción es que, bueno, vamos a hablar de este tema fundamental como es el sarampión. Eh, Sabemos de la información que tenemos actualmente en lo que es la epidemiología a nivel regional y a nivel mundial. Y bueno, nos parecía fundamental eh, para todos que nos podamos informar. Sabemos que el Ministerio de Salud Pública también está trabajando y mucho en este tema. Entonces de ahí es que surge como tema de importancia para la pediatría y para los equipos de salud. En esta tarde lo que vamos a primero agradecerles a todos quienes se han conectado y también agradecerle a la doctora Mónica Pujadas, que nos va a acompañar para esta puesta al día. Mónica, como todos la conocen, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, eh, integrante del comité asesor honorario del Ministerio de Salud Pública, docente nuestra, profesora actualmente interina de la Clínica Pediátrica A, bueno, infectóloga, epidemióloga. Eh, la verdad, también tiene su parte del arte que compartimos, ¿tá? No solo canta, sino que toca la guitarra, o sea que bueno, tenemos muchos puntos en común con Mónica, pero primero que nada le quiero agradecer a ella por la presentación y bueno, no quiero que se prolongue mucho más la presentación, es agradecerle y escuchar. Lo que sí les agradecemos a todos es que tengan los micrófonos en silencio como primera cosa, ¿tá? Y luego ir en el chat haciendo preguntas que luego las podremos ir contestando, ¿tá? O sea que bueno, adelante Mónica. Buenas noches para todos. Es un placer y un honor inaugurar esta tanda de este año de las reuniones científicas de nuestra querida sociedad de ASUP. Muchas gracias, Sergio, por tu generosa presentación. Y bueno, desde el Comité de Infectología Pediátrica y Vacunas trajimos, junto con la directiva, este tema que nos parecía pertinente, como vamos a ver por qué. Así que desde ya les digo que más allá de esta charla, la idea es que podamos intercambiar, podamos al final hacer todas las preguntas que ustedes desean y que, bueno, estaremos muy gustosos de contestar. Vamos a empezar. ¿Ven bien todos la pantalla? Cualquier cosa, por favor, me avisan. Ahí está. Los puntos que vamos a considerar en esta reunión van a ser, por un lado, analizar las características clínicas, epidemiológicas. Después centrarnos un poquito en el desafío mayor que vamos a tener nosotros, sobre todo del diagnóstico diferencial, de cuándo pensar en sarampión y cuándo discernir si es o no es. Para eso vamos a tener que conocer bien cómo definimos y cómo el Ministerio de Salud Pública nos incluye en la guía de enfermedades de notificación obligatoria la definición de caso sospechoso. Vamos a analizar brevemente algunos aspectos del tratamiento y nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la prevención y la situación epidemiológica, que es lo que motiva esta charla hoy. Todos sabemos, y acá por lo que he podido ver, hay gente de todas las edades, así que muchos de ustedes van a saber más que yo del sarampión, este, pero realmente creo que como pediatras siempre esto lo tenemos que estudiar. En epidemiología nos gusta elegir la cadena epidemiológica como un ejercicio para ir analizando los diferentes sucesos que se van dando o componentes que van a llevar a que se produzca una infección. Y para eso entonces lo primero que vamos a hacer es
Recordar que el virus del sarampión es un virus de ARN, del género Morbillivirus, la familia Paramyxoviridae, que como concepto grande es el único reservorio natural del virus del sarampión, es el ser humano, ese es el primer concepto a tener. Y vamos ahora a ver el mecanismo de transmisión, que es lo que llamamos transmisión directa de persona a persona, pero por dispersión de gotitas suspendidas en el aire que entran en contacto con lo que son las mucosas de la vía respiratoria superior, de la conjuntiva. Y esto puede parecer algo común a muchas otras infecciones que los pediatras conocemos, pero tenemos que saber que no es cualquier grado de transmisión el que produce el sarampión, sino que es una de las infecciones más contagiosas que se han descrito. Se estima que la tasa de ataque, o sea, de los que están expuestos, cuántos van a adquirir sarampión, es de prácticamente el 100%, si no estamos protegidos obviamente con la vacuna, y tiene algunas otras condiciones que favorecen esa transmisión, como el hecho de que, por ejemplo, el virus puede extenderse hasta 4 metros con lo que es la tos, por ejemplo, y permanecer en el ambiente en gotitas suspendidas por 2 a 3 horas, lo que facilita la contaminación de objetos y que hace que también por esa vía, entonces, por objetos contaminados con las secreciones respiratorias, se pueda contagiar. Como les decía, es de las enfermedades más contagiosas. Con la pandemia de COVID todos aprendimos a hablar del R0, que es como el índice de reproductibilidad, de cuántas personas se pueden contagiar a partir de un caso. Bueno, ¿se acuerdan que COVID en su variante más complicada, que es hasta ahora en cuanto a la contagiosidad, que es la Omicron, no ha pasado del R0 de 6? Ahora el sarampión tenemos hasta 18, o sea, una persona con sarampión puede contagiar hasta 18 personas, por lo que entonces por eso es lo que soporta que sea esto que decíamos de las enfermedades más contagiosas. Tiene otras condiciones que también complican la cuestión, y es que tiene un periodo de transmisión bastante más prolongado que otras infecciones virales. Se transmite desde 4 a 6 días antes de que aparece el exantema, que después vamos a ver, el exantema morbilliforme, hasta 4 días después, y eso en personas, digamos, inmunocompetentes. En inmunocomprometidos puede esto ser más extendido todavía. Y la mayor transmisibilidad está los 2 días antes y los días después a la aparición del exantema. Muchas veces, por lo tanto, se da el contagio cuando todavía no hay síntomas típicos o característicos que nos hagan orientarnos al diagnóstico. Y el periodo de incubación va más o menos entre 7 a 18 días con una media de 10 días. Repasando un poquito la fisiopatología y para ver un poquito qué es lo que después, por qué justificamos las manifestaciones clínicas, esto lo tienen en cualquier texto de pediatría, pero básicamente, como toda enfermedad infecciosa, presenta 4 fases. El periodo de incubación, que ya vimos la duración, en ese momento se produce, hay, digamos, una diseminación del virus que se va produciendo a través de los ganglios linfáticos regionales, se da una viremia primaria y luego una viremia secundaria. Después empieza el periodo prodrómico, en el que tenemos síntomas en general inespecíficos, y ahí ya se va produciendo como una invasión más a los tejidos, dando una necrosis epitelial, con la formación de células gigantes, liberación digamos, todo lo que son sustancias inflamatorias, eso quedó ahí cortado. Después tenemos la fase de la erupción propiamente dicha, o exantemática, o periodo de estado, en el que ahí empieza la producción de anticuerpos, y esto va a tener que ver con en qué momento, qué tipo de estudios se pueden hacer, que vamos a verlo también. Ahí es que nuestros linfocitos CD4 o TCD4 son los que, como primera línea de respuesta, entonces se infectan y van después desapareciendo los síntomas paulatinamente en la fase de recuperación. Y una consideración sobre lo que es la susceptibilidad, o sea, qué personas pueden padecer sarampión. Todos sabemos que el sarampión es una enfermedad inmunoprevenible, pero entonces el que no está vacunado o el que no ha tenido la enfermedad es 100% susceptible. Por supuesto que en las personas que es de las pocas enfermedades en que sí deja una inmunidad duradera la enfermedad, a diferencia de la mayoría de las enfermedades. Pero recordemos que es una infección que en general el diagnóstico
era clínico cuando teníamos muchos casos en Uruguay y que por lo tanto a veces no podemos tener la certeza de haberla padecido. Pero si la padecimos, sí, queda una buena inmunidad de por vida. Y las otras personas que sí se consideran adecuadamente inmunizados son las que tienen 2 dosis de vacunas. ¿Y por qué es esto? Porque alrededor de 5 a 10% de los individuos vacunados con una primera dosis, inmunocompetentes, pueden no tener una respuesta inmune adecuada. Por eso es que decimos que para dejar de ser susceptibles precisamos 2 dosis. Solo en ese caso podemos hablar de protección. O sea que no estaríamos, después vamos a repasar con la vacuna, pero no estaríamos hablando de un refuerzo, sino de completar ese esquema con 2 dosis para estar seguros de que bajamos la probabilidad de que nos queden esos de hasta 10% de individuos sin protección. Los recién nacidos de una madre vacunada o que tuvo la infección suelen estar protegidos por esos anticuerpos maternos, en general hasta los 6 meses y pueden ir hasta los 9 meses. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y esto lo vamos a recalcar mucho, todos los conocemos, pero el primer concepto grande que queremos transmitir es que obviamente se trata de una enfermedad que es con un exantema, con la erupción, que ahora veremos más, pero que se caracteriza por tener el exantema más los síntomas respiratorios. Nunca es el exantema pelado, porque muchas veces es lo más llamativo o lo que más genera, sobre todo en la población, esa duda, pero recordemos que no hay sarampión sin síntomas respiratorios. ¿Cuáles son los síntomas entonces más prevalentes? La fiebre está presente prácticamente en todos los pacientes inmunocompetentes. Los síntomas respiratorios son muy floridos, con mucho, lo que se llama el triple catarro, mucha secreción conjuntival serosa, con rinorrea, con tos que puede ser seca, puede ser un poco catarrada, pero en general es seca, pero con muy intensa, digamos, situación de ese triple catarro. Y que luego de la aparición de esos síntomas respiratorios, de esa fiebre, es que empieza el rash maculopapular, que nosotros le llamamos morbiliforme, ¿verdad? En general comienza en la cara y se va extendiendo en forma centrífuga y, en sector, y de cefalocaudal, o sea, hacia el tronco miembros y desde la cabeza para los miembros inferiores, digamos, pasando por el tronco, o sea, invadiendo en general toda la piel, incluyendo palmas y plantas. En general, las lesiones maculopápulas, esas redondeaditas, ovaladas, de contornos irregulares, tienden a veces a confluir, pero dejan entre sí áreas de piel sana, que es lo que define el exantema morbiliforme, a diferencia de lo que puede ser un escarlatiniforme, como ustedes recordarán, que queda toda la piel cubierta de lesiones, ¿verdad? En algunas ocasiones puede haber algunas de esas maculopápulas ser ligeramente hemorrágicas. Y en general molestan digamos, sobre todo en los niños más grandes, pero realmente acá les traje unas fotos que estas son sacadas de las páginas de todo lo que pone la OMS para lo que es la diseminación de la información en sarampión. Estos niños ya deben tener varios años, porque hace tiempo que están estas imágenes, pero fíjense, siempre aparecen los ojos realmente llorosos, con todo ese enantema conjuntival, esa irritación conjuntival, pero con mucha secreción serosa. No es purulenta, ni tampoco es el eritema conjuntival que podemos ver pelado, sin secreciones en otras enfermedades, como por ejemplo Kawasaki. Y acá tienen algunas de las imágenes del rash. Todo esto que hablábamos aplica a lo que son los pacientes inmunocompetentes. Cuando hay situaciones de inmunodepresión, ya sea por enfermedades o por fármacos, es fundamental saber que puede ser bien distinto. Puede no estar presente la fiebre, puede no ser tan característico el rash, y aún así tener una enfermedad más severa. ¿Cuánto dura más o menos ese exantema florido? Más o menos hasta unos 3 días es lo que se describe la duración, lo mismo en pacientes inmunocompetentes. Acá tienen algunas otras imágenes para que vean cómo puede haber un poquito de variaciones en lo que es ese exantema, pero es un exantema que no hay duda que lo tiene, no es un granito pelado, ¿no? Y lo mismo en lo que es la cara y la diseminación en tronco. Eh, Luego, otra herramienta clínica fundamental, que todos la habrán escuchado, que dentro de las pocas cosas patognomónicas que se señalan en la medicina, esta es una, pero que como todo en medicina no siempre está presente, es esos puntitos blancos
que pueden identificarse en la mucosa oral, llamados manchas de Koplik, que en general aparecen un poquito antes y desaparecen después del exantema. Este, eso nos puede orientar, porque si están presentes nos van a ayudar, pero como les digo, muchas veces pueden no estar presentes, sino por eso vamos a descartar de todo el sarampión. En general, la tos, como decíamos, es una tos seca, pero que puede durar bastante, por esto que decíamos del compromiso epitelial importante que produce el virus del sarampión. Y sobre todo en niños mayores, como todo virus, pero puede dar el síndrome de impregnación viral y dar ocasionalmente artralgias, mialgias. Y lo que sí, en general, también es bastante característico tener fotofobia. Eso me acuerdo yo de cuando lo tuve, les puedo asegurar. Y ahí tenemos, para seguir entrenando un poco el ojo, las manchas de Koplik. No miren las caries esas espantosas. Ese paciente, por favor. Y entonces vamos a repasar un poquito por qué decimos que el sarampión no es una enfermedad banal, contra lo que a veces el sentido popular lo puede tener, o hace, cuando nosotros éramos chicos existían, como quedan las eruptivas de la infancia, ¿verdad? Realmente el sarampión está bien demostrado que no es una enfermedad benigna. El 30%, casi la tercera parte de los que tienen sarampión, presentan una complicación. Uno de cada cuatro requiere internación. Estamos hablando a todas las edades. Uno de cada 2.000 o 1.000 pueden fallecer a causa del sarampión. Y esto está pasando ahora, en estos momentos, en el mundo, concretamente, sobre todo en Estados Unidos, que están teniendo muertos, y también en Europa. El 30% de los casos se pueden complicar. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Básicamente pueden ser debidas al propio virus, por un lado, lo que hace, por ejemplo, una neumonitis vírica con gran falla respiratoria, o puede haber infecciones bacterianas secundarias a la infección viral, como neumonía bacteriana, otitis media, laringotraqueobronquitis, laringitis o traqueitis, que pueden ser muy intensas. También se describen episodios de gastroenteritis o diarrea por el virus, encefalitis, que puede llegar hasta 1 en 1.000 casos, encefalitis por el virus del sarampión, y una complicación más rara, pero muy temible y que además muchas veces puede subdiagnosticarse, es la llamada panencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad de mecanismo inmunogénico, inmunológico, que lleva a una afección de diferentes partes del sistema nervioso, tanto con compromiso cognitivo como de comportamiento, deterioro intelectual, pero también epilepsia, que puede ocurrir hasta 10 años después de la infección, cuando muchas veces ya nadie va a pensar que puede ser por el sarampión. Y esto está bien demostrado, y esto es preocupante como una de las complicaciones más, digamos, una secuela como muy severa que puede dar. Y en general, los tipos de complicaciones que llevan a la mortalidad son el fallo respiratorio y también lo que son las complicaciones neurológicas, que se estiman que son de más o menos hasta 3 por 1.000 casos en Estados Unidos. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Bueno, se identifican algunas personas que tienen aumentadas, y si están en estas condiciones, hay aumento de probabilidad de tener una complicación si tenemos sarampión. Los niños pequeños, en especial los menores de 5 años, después de los 6 meses, recordemos, hasta los 6 meses están protegidos en general por los anticuerpos maternos, pero bueno, los niños pequeños van a ser siempre como con más probabilidad de complicaciones. Los adultos, ahí este dato decía el 20 años, pero en general, como siempre, los extremos de la vida son los que son más graves. Las personas adultas, y en especial los ancianos, son los que también pueden tener, si no están, acá el tema es ese, que la mayoría están protegidos por haber tenido la enfermedad, o sea, la inmunidad natural, pero son los que pueden tener más riesgo. Las embarazadas, si adquieren sarampión, no solo por ellas, sino porque también pueden tener complicaciones obstétricas, y las personas inmunocomprometidas, y los pacientes con desnutrición, que ha sido uno digamos, de los aspectos más estudiados de los casos de sarampión de toda la vida, ¿verdad? Y hay otra complicación. Ustedes lo pueden encontrar en un documento bien interesante que elaboraron desde la unidad de inmunizaciones, está en la página del Ministerio de Salud Pública, con estos conceptos.
y que recuerda lo que es la complicación llamada amnesia inmune post-sarampión. Esto que decíamos, de la que toda la vida lo supimos, de que las infecciones secundarias que pueden venir después de una infección viral, infecciones bacterianas, ¿verdad? Secundarias, aplica no solo para las enfermedades bacterianas, o sea, se ha demostrado, y acá tienen una de las referencias de un artículo que les recomiendo leer, cómo luego de haber padecido una infección por sarampión, hay un periodo de inmunosupresión significativo que puede durar varios meses o incluso un año, que se mostró cómo aumenta el riesgo de infecciones de cualquier otro tipo posteriores. Estos datos en este trabajo muestran, por ejemplo, que hay casi 4 veces más probabilidad de ser hospitalizado por una enfermedad infecciosa, cualquiera sea, del año siguiente a haber tenido sarampión, con respecto a las personas que no tuvieron sarampión. O sea que realmente es para tener en cuenta, y una enfermedad vieja como el agujero del mate que se sigue estudiando y se sigue conociendo aspectos sobre todo de su inmunología. Y lo otro que no es menor, conocer entonces cuáles pueden ser las complicaciones del sarampión en el embarazo específicamente. Según la severidad, obviamente puede llevar al aborto o al óbito, producir un parto prematuro, pero también producir encefalitis o laringitis materna. Otro de los puntos que es fundamental, y sobre todo en la etapa en que estamos nosotros como país, es discernir cuándo sospechar un sarampión, más allá de todo lo que recién hablamos de la clínica, ¿verdad? Porque los pediatras sabemos que fiebre, exantema, infección respiratoria es de todos los días, y si bien estamos alentando a que se tenga alto índice de sospecha y notifiquemos, obviamente tenemos también que tener sentido común, ser cautos y lograr ese equilibrio tan desafiante que siempre tenemos los pediatras de no dejar de diagnosticar y por otro lado no desencadenar todo lo que implica un diagnóstico de sarampión. Entonces, una lista grande tenemos de diagnósticos diferenciales. Por supuesto, todo lo que son los otros exantemas virales, básicamente la sexta enfermedad, el exantema súbito, el exantema, el megaloeritema, el eritema infeccioso, la mononucleosis, pero también enfermedades bacterianas, la escarlatina, el síndrome de shock tóxico, pueden darlo también, el dengue, que también es otro desafío actual ahora para Uruguay, ¿no? El síndrome de Kawasaki, las enterovirosis, la rickettsiosis, y por supuesto enfermedades no infecciosas, como son toda la gama de las alergias, toda la gama de las reacciones de hipersensibilidad, ya sea de cualquier tipo, en especial medicamentosa. Esto es un cuadrito que también les recomiendo y se los dejo, que puede ayudar un poquito a diferenciar esos matices clínicos muy, digamos, que pueden ser de un límite un poco impreciso, pero de algunas diferencias que puede tener lo que es la erupción del sarampión, y con respecto a las otras, ¿verdad? Recordar entonces que en general es roja, como veíamos, bastante roja, ¿no? Como veíamos, morbilliforme, que en general puede descamarse o no, y que al cuarto día puede volverse como de un color más parduzco, a diferencia de todas las otras que ustedes ven ahí. Entonces, ¿qué hacemos frente a la sospecha? Bueno, como siempre en medicina y en las enfermedades infecciosas, vamos a tener que basarnos en los famosos pilares, el epidemiológico, para ver tanto la situación como cuáles son las características del entorno, si hay otras personas con tos, si hay otras personas con erupción, si hubo un viaje, más allá de que siempre no precisamos la condición de viaje para diagnosticar, si alguien estuvo en Buenos Aires, bueno, va a tener mayor probabilidad de, en estos momentos, si tiene algunas clínicas de estas, de tener un sarampión. El pilar inmunológico, que va a ser fundamental, ver si tiene las dos vacunas, dos dosis de vacunas, el pilar clínico, como lo señalábamos, y una herramienta para todos, digamos, en la consulta, sobre todo cuando las consultas son en la emergencia, va a ser la importancia de poder confirmar otras enfermedades que nos despejen si eso no es un sarampión. Porque si yo confirmo que es una influenza, si yo confirmo que tengo un adenovirus, si yo confirmo que tengo un estreptococo, bueno, obviamente el sarampión va a bajar la probabilidad.
Y también podemos preguntarlo a los que tienen más experiencia, porque realmente en los pediatras más jóvenes, obviamente ninguno debe haber visto, y no tan jóvenes, tampoco hemos visto tanto. Entonces, porque vamos a ver ahora la condición epidemiológica. Entonces, creo que siempre, y por eso agradezco estas instancias, porque me parece que acá en la SUB tenemos gente con mucha experiencia y también podemos recurrir para que nos ayuden a discernir si puede ser o no ser un sarampión. Vamos a ver cómo define el ministerio, que no es el ministerio, digamos, todo lo que es la OMS, pero caso sospechoso de sarampión. ¿Y por qué tenemos que atender bien que no es cualquier erupción? Para definir un caso como posible sarampión, o sea, sospechoso de sarampión, a todas las edades se considera la presencia de fiebre y exantema maculopapular con las características que dijimos, acompañado, siempre acompañado por una o más de las siguientes manifestaciones: tos, rinitis, conjuntivitis. Y vuelvo a recalcar esto porque nos ha pasado en otras veces que también ha habido como cierta alerta por las posibilidades de reintroducción del sarampión en Uruguay, en que corría el pánico y todo exantema parecía sarampión, pero no. Tiene que tener síntomas respiratorios. Es una enfermedad básicamente respiratoria. Caso sospechado va a ser por laboratorio o por nexo epidemiológico. Ahora vamos a ver bien cuáles son los exámenes que se solicitan. Y que es un contacto susceptible, más allá de que va a ser el Ministerio de Salud Pública a través de nuestra notificación la que desencadene la búsqueda de contactos, pero como siempre los pediatras, cuando atendemos a una persona y tenemos la sospecha, vamos a pesquisar quiénes pueden estar siendo contactos susceptibles, y son aquellas personas que hayan estado con el caso índice durante el periodo de transmisibilidad. Recuerden que ese periodo era 4 días antes de la erupción y 4 días del inicio de la erupción y 4 días después. O sea, todas las que estuvieron entre esos 8 días se consideran contactos susceptibles, ¿ya? Si no tienen a su vez 2 dosis de vacuna o haber padecido la enfermedad. El punto de corte ese que ha puesto nuestro ministerio de 1967, que fue un poco polémico, hay otros países que ponen otros puntos de corte, es porque se estima que por antes de esa fecha, prácticamente el 100% de la población uruguaya padeció sarampión. Es por eso el punto de corte, ¿tá? Algunos nacimos después y tuvimos sarampión. Bueno, y la definición de contacto entonces es esa que les ponía. Y entonces vamos a ver algunos aspectos breves de lo que es el manejo de, una vez hecha pensada la sospecha, digamos, cómo tenemos que hacer, porque ese es el problema. No vamos a esperar un resultado. Eso, como ustedes saben, para otras enfermedades infectocontagiosas. Frente a la sospecha de una enfermedad con esta tasa de transmisibilidad, tenemos que actuar. El actuar obviamente va a depender de la situación clínica. En el caso de pacientes ambulatorios, lo tenemos que recomendar que permanezca en domicilio, que las instituciones se recomienda que en caso de realizar consultas médicas, o sea, los que vayan a controlar a ese niño sea personal vacunado. En caso de concurrir a un centro de salud, debe utilizar tapabocas el paciente. Recuerden, esa infección respiratoria se transmite por las secreciones, y evitar especialmente el contacto con personas susceptibles. Esto es bien importante, en especial con inmunodeprimidos o personas vacunadas. En el caso de paciente que deba ingresarse, los criterios para el ingreso, vale decir, son los mismos que manejamos habitualmente con los pacientes con infecciones respiratorias. Eso no cambia. No por ser sarampión todo se va a ingresar, por supuesto, ¿tá? Entonces, cuando sí se tiene que ingresar, se mantiene el aislamiento aéreo. No es cualquier aislamiento. Y por supuesto también se recomienda que las personas que vayan a estar asistiendo a al caso, digamos, al enfermo, sean personas vacunadas. Acá les traje una de las múltiples cartillas que tenemos de aislamiento respiratorio. ¿Qué quiere decir aislamiento respiratorio? Además de las precauciones estándar, o sea, especialmente todo lo que es la higiene de manos, el proteger la superficie, ¿verdad? Implica un N95, el uso de N95. Y eso lo hace diferente a otras infecciones respiratorias. Por eso lo recalco, ¿tá?
y por eso también volvemos al punto de la importancia de tratar de afinar la puntería, digamos, hablando en términos científicos, porque bueno, implica desencadenar varias cosas a la sospecha del sarampión. Por supuesto que el traslado del paciente, perdón, también se trata de limitar al máximo, solo bajo estricto, digamos, requerimiento, ¿no? Trato de no hacerle exámenes que no precise trasladarlo para una placa si preciso, etcétera, ¿no? Y, y por supuesto también todo lo que sea la protección del paciente cuando se lo traslada. Y por supuesto que es una enfermedad, una notificación obligatoria del grupo A, vale decir que en las primeras 24 horas, de hecho, de sospechado el caso, yo tengo que notificar. Ahí les dejo, como siempre, las vías son las habituales para notificar al Ministerio de Salud Pública, que es el Departamento de Vigilancia en Salud. Yo la verdad que les recomiendo siempre que llamemos por teléfono. Hay guardia las 24 horas, los 7 días de la semana, al 1934 interno 4010, y ahí ustedes les van a tomar la notificación y es una manera más práctica, ¿no? A los médicos que no muchas veces nos cuesta. En cuanto al laboratorio, vamos a ver qué tipo de exámenes se pueden solicitar para confirmar. Bueno, tenemos globalmente, como en todas las infecciones virales actualmente, por un lado la detección de los anticuerpos, que pueden ser IgM o IgG, o tenemos el de la detección del genoma a través de las técnicas de PCR en secreciones respiratorias, básicamente, pero también pueden ser en orina. Y acá les dejo, este es el esquema y esto es lo que está comunicando el Ministerio de Salud Pública, porque, ¿qué pasa? Como veíamos antes, la PCR se va a ver en los momentos de viremia. La PCR nos puede dar y la podemos pedir en los momentos de viremia. Realmente no en otros momentos, porque después no nos va a dar. De todos modos, al momento está centralizado en el laboratorio de salud pública, o sea, en higiene pública o lo que es el laboratorio del ministerio, el estudio de las muestras para discernir si hay o no hay sarampión. Y entonces es importante, primero que nada, poner todos los datos bien claros del paciente y en especial cuándo empezaron los síntomas. Un poquito igual a lo que hablamos de dengue. Vieron que con dengue también pedimos eso, porque así en el laboratorio van a saber cuál test van a hacer y digamos, según la duración de cuándo empezaron los síntomas. Y es importante saber que en general se deben enviar dos muestras. ¿Ah? Una muestra que va a ser al inicio y la segunda entre los 10 a 15 días. Las muestras van a ser de sangre, van a ser de hisopado nasofaringio, van a ser de orina. ¿No? Así que eso es importante, ahí tienen cuáles son las condiciones y si no, siempre más vale preguntar antes de que nos reboten la muestra. Acá tenemos también los requisitos de lo que les decía y la fecha de extracción. El tratamiento es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, sigue siendo sintomático y fisiopatológico, con medidas de sostén y obviamente según la severidad de la presentación. Los casos graves, la OMS sigue recomendando, y esto lo tienen en el Red Book actualizado, la vitamina A como una terapia, pero bueno, se ha visto sobre todo el beneficio para pacientes desnutridos. No se ha vuelto tal vez a revisar las evidencias recientemente, pero se sigue recomendando. Y estas son las dosis, van a depender de la edad del niño. Simplemente a modo de información, porque esto va a ser lo va a desencadenar a nuestra notificación a través del ministerio, todo lo que es la investigación epidemiológica, pero para que ustedes sepan, una vez que se desencadena entonces esa notificación, desde lo que es epidemiología del Ministerio de Salud Pública, se va a hacer la identificación de casos adicionales, buscando, como decíamos, cuáles pueden ser los posibles contactos, se hace búsqueda retrospectiva, se hace una búsqueda activa, se hace una vigilancia intensificada. Y se hace bloqueo con vacuna, ¿no? Eso, hay todo digamos, un protocolo de actuación y por eso es tan importante el rol del clínico identificando el posible caso sospechoso, notificando y permitiendo que entonces se trate de cortar rápidamente la transmisión. Y vamos a ir entrando en lo que es lo fundamental, que es las medidas de prevención,
teniendo en cuenta que, por supuesto, que todo lo que corre para las infecciones respiratorias en cuanto a la educación de las medidas de higiene, el lavado de manos, va a ser importante, pero recordar que sobre todo la vacunación va a ser lo que más nos permita evitar la reintroducción del sarampión. Entonces, esto es control del ambiente. Vamos a hablar de una vacuna que es bien conocida por todos, pero que es importante que la repasemos y consideremos las indicaciones. Recordad que es una vacuna virus vivo que se prepara, contiene sarampión, rubiola, paperas, ¿no? En la misma, lo que es el mismo vial, y que en general se da por vía intramuscular en la mayoría de las personas, exceptuando a los casos de personas con trombocitopenia en los que se da subcutánea. Para todos los demás es intramuscular. Por ser a virus vivo, tiene contraindicaciones que debemos conocer. Una de ellas es el embarazo, otra son lo que globalmente las inmunodeficiencias o las situaciones de inmunocompromiso. Pero fíjense cómo ha cambiado, porque antes se decía inmunocomprometido, ninguno se da el sarampión, la vacuna del sarampión. Después se ha ido avanzando y decidiendo que se va caso a caso. Las inmunodeficiencias primarias severas, esas está totalmente contraindicada. El uso de fármacos inmunosupresores hay que ver caso a caso, la mayoría va a estar contraindicado, pero es importante consultar y ver el riesgo-beneficio. La infección por VIH es la infección avanzada por VIH, no el paciente que tiene carga viral indetectable o linfocitos normales. ¿Ah? Y ahí tienen los parámetros de la linfocitos, los puntos de corte de los niños viviendo con VIH, cuáles son los que se pueden vacunar y cuáles no, según esos tengan o no esos porcentajes de linfocitos. En cuanto a la efectividad de la vacuna, que está bien demostrada, como decíamos, una dosis de vacuna SRP está demostrado que tiene un 93% de efectividad para prevenir la infección, ya no solo en los casos graves, como vemos con otras infecciones, con otras vacunas de virus respiratorio, sino evitar la enfermedad. Pero, como vemos, queda un porcentaje que puede todavía no lograr esa efectividad, y recién con las 2 dosis nos podemos garantizar casi el 100%, 97%. Volvemos a recalcar, acá no hablamos de refuerzo, acá son 2 dosis, o sea, es un esquema de 2 dosis para poder hablar de que está protegida la persona con las vacunas, o sea, de que se disminuye la probabilidad de fallo primario. Los efectos adversos hay que conocerlos también. Realmente la mayoría son leves, son de poca duración y no son de preocupación, pero sí hay que considerar. Una cosa que clásicamente se hablaba de la duda de si estaban hechos con huevo, no tenían huevos, y las personas con alergia al huevo la tienen contraindicada. Está bien demostrado y lo pueden ver en todas lo que son las indicaciones, tanto en el Red Book como el CDC, como todas las instituciones internacionales, que no contraindican la vacuna a personas con alergia al huevo. Por el tipo de confección de la vacuna, no hay ya riesgo, digamos, en ese sentido. Sí, a los componentes, por ejemplo, si hubo anafilaxia, obviamente siempre eso va a ser una contraindicación. La prevalencia de la anafilaxia es más o menos 1,50 cada 1.000.000 de dosis administradas. Los efectos locales habitualmente son escasos, pero existen obviamente, y los efectos sistémicos, que en general tienen que ver con un símil, digamos, enfermedades de las que tienen componente la vacuna. Puede dar fiebre, que se da hasta un 15%, exantema, que se da hasta en un 5% más o menos, y una impregnación, como una impregnación viral. Por el componente, obviamente, de papera puede dar, la parotiditis puede dar 2%, y puede dar síntomas neurológicos muy poco frecuentes, pero que están descritos, y también como de los más graves, digamos, comunicados, que en general se dan en diferido más de 20 días, puede aparecer la púrpura trombocitopénica o una meningoencefalitis secundaria. Eso es importante, son poco frecuentes, pero hay que conocerlos y también vigilarlos y notificarlos. Y muy especialmente, ustedes saben que ha sido una de las vacunas tristemente célebre en el mundo por lo que pasó con un científico inescrupuloso que en una investigación falsa comunicó y trató de asociar con el autismo la vacuna de SRP, y por lo tanto
eso motivó que se lo expulsara de la Academia Inglesa de Medicina, que le quitaran el título, que realmente se demostrara, pero el daño estaba hecho y a partir de esas comunicaciones las coberturas bajaron mucho en Europa y a partir de ahí se empezó a extender lo que fue la enfermedad nuevamente, o fue una reemergencia. La indicación de vacuna, nosotros sabemos que lo tenemos en el calendario vacunal, actualmente en Uruguay, al año y a partir de los 15 meses la segunda dosis. Hace no mucho tiempo la dábamos a la segunda dosis a los 5 años, por la situación regional ya hace varios años que la estamos dando a partir de los 15 meses para lograr en forma más rápida esa protección con las dos vacunas en los niños pequeños. Las personas mayores de 5 años y nacidas después de 1967, como decíamos hoy, deben documentar 2 dosis de vacunas para estar protegidos. De no tener la segunda dosis, deben dársela. Y ante la duda, no hay ningún problema en vacunarse si se tuvo la enfermedad. Ese es otro concepto importante, no va a pasar nada. Y como les decía, como es una infección muchas veces de diagnóstico clínico y sobre todo hace 40, 50 años, realmente ante la duda no, más vale vacunarse. Y es importante considerar las personas que viajan al exterior por lo que está pasando actualmente y recordar que se puede dar a partir de los 6 meses en los lactantes, por ejemplo, que van a viajar, que están expuestos por alguna razón a la posibilidad de tener sarampión, se le da la que se llama la dosis cero, una dosis entre los 6 a 12 meses, que es importante considerar, justamente por eso se llama dosis cero, que luego van a tener que recibir la dosis del año y la de los 15 meses para considerar que estén protegidos. Esto es un poco entonces la indicación, muy especialmente el personal de salud, tenemos que asegurarnos obviamente o estar vacunados o haber tenido la infección. Las indicaciones de profilaxis post-exposición, por lo menos también para estar, digamos, informado, porque esto lo va a indicar en general el Ministerio de Salud Pública, pero en caso de ser un contacto, digamos, se va y no presentar contraindicaciones. Obviamente, una de las maneras de control de brote más importantes es la vacunación, o en los casos en que no se pueda recibir por la edad, por la situación, la condición médica, etcétera, sí, lo que se hace en ese caso es la administración de la inmunoglobulina hasta dentro de los 6 días posteriores a la exposición. Ahí tienen las dosis recomendadas y esto es importante conocerlo. En general, también, por esto que decíamos de la importancia de poder notificar los efectos adversos, acá les dejo el sitio donde habitualmente debemos notificar los eventos adversos. Esto es un poquito lo que ya dijimos. Y lo mismo pasa con cuando ha habido situaciones de exposición en personal de salud. Y entonces, para terminar, tal vez era lo que queríamos mencionar inicialmente, de qué es lo que está motivando esta charla acá. El sarampión básicamente es como una historia de un fracaso epidemiológico, le digo yo, porque por un lado tuvo todo el éxito de la eliminación en las Américas. Fíjense acá, esta gráfica que fue muy comunicada, cómo se logró eliminar de las Américas. El 2016 se declaró la eliminación. Pero poco después se empezó, a propósito de estas situaciones, sobre todo importado desde Europa y entrando en países donde las coberturas de vacunación poblacionales eran bajas, se comenzó nuevamente, comenzó a reemerger. Ustedes habrán escuchado la situación por ejemplo, a partir de Venezuela, después pasó a Brasil, etcétera, a partir de algunos eventos mundiales, como lo que han sido mundiales de fútbol, etcétera, también. Entonces, realmente una enfermedad que venía siendo bien controlada, que se había declarado eliminada, luego nos volvió a amenazar. Por el momento se sigue manteniendo el estado de ahora, se ha mantenido globalmente, pero estamos en alto riesgo y prácticamente habrá que ver qué pasa con estos brotes que están habiendo ahora en varios países. Estos los estados de eliminación, nosotros lo mantenemos, en azul son todos los estados de eliminación, pero fíjense, esto es el alerta que emitió la OPS el 28 de febrero,
Estos eran los casos hasta la semana 9 epidemiológica, o sea, más o menos a marzo, llegando a marzo, y fíjense cómo empezaron a aumentar, perdón que ahí no se ve mucho, pero en los casos, Estados Unidos son los casos marrones, Canadá los celestes, y Argentina que empezó acá, sobre la semana más o menos 5 en adelante, con esa barrita naranja. Esto es un poquito de lo que la página de OMS, cómo vienen según las regiones. Las Américas son la región celeste, fíjense que es de los que más presenta el aumento, junto con, bueno, obviamente con Europa. Y esto es un poquito lo que ha sido la distribución de los casos en el periodo 2020-2025. Según también por país acá en los colores, y acá en el 2020, como les decía, fue Brasil el que destacó en la región y un poco México, pero que ahora en 2025 viene sobre todo Canadá, Estados Unidos bueno, y Argentina recientemente, que al 21 de marzo llevaba 13 casos, inicialmente vinculados a importación, pero ya luego con casos autóctonos, y que motivó que en Argentina se empezara a dar la dosis cero a todos los lactantes a partir de los 6 meses. Esta es un poquito la historia de lo que ha pasado en Uruguay con la vacuna y lo que fue pasando. Uruguay inició la vacuna con la doble viral, sarampión rubiola, en 1969. En el 82 fue que se introdujo la triple viral en la SRP completa, digamos. En 1992 fue que se agregó la segunda dosis, esta que sabemos que es necesaria. Eh, en 1999 tuvimos un brote relacionado con importación de Argentina. En 2019 también, ustedes recordarán, el buquebús y fue muy sonado todo eso. Los últimos casos hasta el momento identificados en Uruguay, secundarios también a importación, fueron en el 2020, en febrero, con 2 casos. Eso hasta ahora, en esta nueva situación epidemiológica, por el momento no se ha confirmado casos ni importados ni autóctonos en Uruguay. Pero esta es la situación, el análisis de lo que pasó en el 2024. Estas son en la región de las Américas, y es bien claro que del análisis de los casos notificados en todos los países de las Américas, el 62% de esos casos no estaban vacunados, y en el 19% desconocíamos el estado vacunal o estaba ausente. Esto es un poquito más detallado, se los dejo para el que quiera analizarlo, cómo fue la evolución. Y recordar entonces que nosotros lo tenemos bien firme establecido, la dosis de dar al año y a los 15 meses, y la dosis cero cuando es necesario por distintas circunstancias, recordar que hay que después completarla. ¿Cómo andamos con las coberturas? Bueno, Uruguay tiene globalmente buenas coberturas, pero hay que recordar que idealmente para evitar la reintroducción del sarampión deberíamos alcanzar cerca de 95%, idealmente, al menos 90% como para dar una protección, digamos, decente, y para interrumpir la transmisión, prevención de brotes o buscar la erradicación, ahí sí que tiene que ser 95%. Entonces, estamos bien, fíjense, estos son los datos publicados por el Ministerio de Salud Pública, la Unidad de Inmunizaciones, pero la segunda dosis tal vez hay que seguirla mejorando, no está alcanzando ese 95%, y también hay que saber que cuando las tasas de vacunación no son suficientes, o sea, cuando las coberturas no alcanzan estos porcentajes, se van acumulando los susceptibles, y ahí es que corremos riesgo de reintroducción. O sea, para mensajes como para llevarnos y discutir juntos ahora en los próximos minutos si quieren, recordemos que, por un lado, el sarampión es una infección muy, muy contagiosa, es muy difícil contenerla una vez desencadenada si hay susceptibles, que no es una enfermedad banal, que hay complicaciones y hay una mortalidad nada despreciable entre las personas que la padecen, que se trata clínicamente de una enfermedad respiratoria con erupción, pero que es respiratoria básicamente, que es básicamente inmunoprevenible, eso por favor debe ser bien claro, y que es fundamental asegurarnos que se cuente con la protección adecuada en todas las oportunidades en que tengamos
para corroborar el estado inmunitario de nuestros pacientes, de nosotros, de todo el personal de salud, optimizar la vigilancia en este equilibrio y todo este desafío que tenemos con otras enfermedades que también están en la región, como el dengue, como todas las infecciones respiratorias habituales a las que nos enfrentamos y que probablemente empiecen ahora. Entonces, tener ese alto índice de sospecha por un lado, pero también evitar el desencadenar eventos cuando no se trata de un sarampión. Y entonces, para eso es importante ceñirnos a la definición de caso y recurrir a los exámenes complementarios que nos despejen los diagnósticos o nos alejen o nos acerquen hacia uno u otros diagnósticos. Ese era un poco el mensaje que queríamos transmitir del Comité de Infectología y Vacunas. Quedamos a las órdenes para las preguntas ahora y también por supuesto, bueno, nos pueden contactar cuando ustedes lo desean. Muchas gracias a todos. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por la presentación. En el chat queríamos ver, pueden escribir ahí algunas de las preguntas. Lo que les quiero informar también, y que me parece que es importante, porque no lo dije al inicio, es que esta presentación la estamos grabando y va a quedar subida al canal de YouTube de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, lo cual nos parece fundamental, dado que es una presentación que la verdad que es para felicitarte, porque rápidamente, en muy poco tiempo, pudiste hacer una presentación espectacular que tiene mucha información. Y bueno, después podemos entrar al canal de YouTube de la sociedad y poder verla nuevamente. Eh, Desde ya, muchísimas gracias. No sé si hay alguna de las preguntas. Por ahora son todos agradecimientos, Mónica, o sea que espectacular tu desempeño. Muchas gracias. Veo ahí en el chat a personas que saben mucho de sarampión. No sé si alguna quiere hacer algún comentario o sobre todo en este desafío, ¿no? Del diagnóstico clínico. No sé, veo al profesor Prego por ahí, a la doctora Alicia Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy claro, Mónica. Este, a mí, por cuestiones de edad, participé en el año 99, que fue un brote, no fue muy intenso, pero se vieron bastantes casos. Es tal cual como tú decís, porque a veces nos quedamos con el concepto del exantema. Es un niño que está cursando una infección respiratoria, que está febril, que tiene mucha secreción en la cara, mocos, chorreteo por los ojos. Era lo que decían los pediatras, la cara sucia del sarampión, viene lleno de mocos, con fiebre, decaído. A diferencia de otras enfermedades exantemáticas en el cual el niño anda perfecto y corre por la sala, por la consulta. Por lo general es un niño que suele estar afectado, decaído. Entonces, bueno, estar muy atentos y, bueno, buscar el equilibrio, ¿no? Entre, como tú dices al principio, entre lo que es el pensar en la enfermedad, pero que no todo exantema va a ser sarampión. Entonces, bueno, habrá que estar atentos, tener en cuenta todo lo que se dijo sobre el diagnóstico y una cuestión práctica, porque muchas veces estos pacientes consultan en un centro de salud, muchos, algunos serán consultas domiciliarias, pero muchos van a consultar en un centro de salud, en una policlínica, en una urgencia, y son niños que si uno tiene una sospecha fuerte, hay que tomar algunas medidas internas de funcionamiento que no van a ser tan sencillas, de decir, ¿dónde lo ponemos? ¿No? ¿En qué área Exacto. vamos a poner a este niño? Pues es una enfermedad que tiene una alta transmisibilidad, como dijo Mónica, que se transmite por gotitas, y como ya tuvimos toda la experiencia previa de estos años anteriores, no es nada sencillo lograr un aislamiento mientras uno va pensando qué va a hacer con ese niño, será un sarampión, no será un sarampión, no estoy muy seguro si lo puedo mandar para la casa, tendré que tomar alguna medida. Entonces, ahí creo que las instituciones tendrían que tener un mini protocolo interno, por lo menos, de qué hacer con esos niños mientras se toman las decisiones, porque media hora va a estar, una hora va a estar, pues no lo podemos sacar corriendo. Entonces, bueno, creo que ese es un desafío, eh,
a considerar del punto de vista institucional. Y bueno, lo otro que las complicaciones que no son frecuentes, pero son las que dan problemas, variadas. Una de las preocupantes es la neumonía, que puede ser por el mismo virus sarampionoso, pero también a veces puede haber sobreinfecciones bacterianas que son causas de neumonía, traqueitis, sobreinfección de una laringotraqueobronquitis, que requiere un tratamiento específico con antibióticos. Ahí aparecen los gérmenes habituales, estafilo también tiene su presencia, que genera todo un debate sobre planes de antibiótico para niños internados. Pero bueno, eso serían la minoría. Y lo otro están a medida que han pasado los años y bueno, el soporte respiratorio de estos niños, si tienen complicaciones, también va a tener que ser considerado con todos los riesgos que implica de lo que es la contaminación por gotitas, ¿no? De los dispositivos que se van a usar, que ya aprendimos mucho con lo que fue la epidemia COVID, pero multipliquémoslo por todos los macaquitos que puso Mónica en la diapositiva, que fue muy gráfico, del riesgo de contaminación. Y mientras tenemos ese niño, tratar de que no haya mucha gente, de limpiar el área, dejar niños para convocar a otro sector, para evitar que estén en el mismo ambiente. Yo recuerdo a la muy querida doctora Rosa Lojo, pediatra, la cual me enseñó mucho, cuando estábamos en la emergencia del hospital pediátrico, en la antigua, que no tenía mucha estructura, que cuando venía un niño con sarampión, Rosa lo que hacía era sacarlo de esa emergencia llena de niños y llevarlo a un consultorio solito, ahí aislado, teníamos llave de unos consultorios de policlínica, para ver un poquito cómo estaba y tomar las medidas de registro, de contacto, de seguimiento, de evaluación, fuera de un área compartida con otros pacientes. Era eso lo que quería transmitir. Muchas gracias, Javier. Siempre Gracias, aprendemos Javier. contigo. Muy, muy claro y además es importante compartir las experiencias porque, bueno, vemos muchos que no vimos sarampión, ¿verdad? De ahí el alto índice de sospecha. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Creo que estaríamos culminando. Este, la verdad que, bueno, una horita reloj. Estamos como los ingleses. O sea que, bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que 100 asistentes conectados, o sea que bueno, quiero agradecer muchísimo y en un mes nos estaremos conectando nuevamente con otros temas importantes para actualizarnos. Muchísimas gracias para todos. Gracias, Mónica. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao.